la pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando desde la región de los lagos. En el día de hoy lo hacemos con Javiera Ulloa, que es doctora de la Universidad Complutense de Madrid y con la cual vamos a conversar los problemas de la contingencia regional y nacional. ¿Qué tal, Javiera? Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa para hablar de la contingencia política regional, nacional y local. Una de las cosas que fue una piedra angular del cambio o de la voluntad de renovar la política fue la nueva ley, que le puso mayores exigencias a los partidos políticos. Y una de ellas era que los partidos tenían que reinscribir los militantes porque había habido una cierto desfase entre lo que se declaró hace unos años atrás de los militantes que ellos tenían y lo que había. Sin embargo, tanto los de la nueva mayoría como los partidos de la derecha encuentran enormes dificultades para que los militantes se reinscriban. ¿A qué crees tú que se debe esta situación de dificultad, de falta de identidad, de falta de adhesión o de desconfianza de esos antiguos militantes de los partidos? Sí, puede haber varias razones. Una tiene que ver con la falta de información. Es decir, en los partidos incluso que son más históricos a nivel regional les ha costado, primero por una falta de información, han establecido o han tenido algunas como encuentros precisamente con el objetivo de reinscribir a los militantes. Entonces yo diría, en primer lugar es la falta de información respecto a cuáles son los mecanismos para hacerlo, dónde uno lo puede hacer, y por lo tanto también ahí hay una responsabilidad de parte de los partidos políticos. Lo segundo pudiera tener que ver con que si uno se siente de una cierta ideología en particular, no necesariamente tú requieres militar, salvo para el tema de la democracia interna de los partidos y por lo tanto para tener derecho a participar en ese tipo de elecciones. Pero claro, probablemente para aquellos que son militantes más históricos de partidos, el tener o no la militancia, es decir, reinscribirse o no genera un gran cambio respecto a tu propia forma de vivir la militancia de un partido político. Por lo tanto, es probable que cuando estemos cerca de instancias de, por ejemplo, de elecciones internas, ahí sí exista un incentivo para que la gente haga el trámite y efectivamente se reinscriba. Y tampoco habría que señalar que uno pudiera, como explicación, descartar a priori que es una falta de pérdida o una pérdida más bien de esta relación, o porque los partidos están en construcción, ha habido una pérdida de legitimidad, y por parte de los militantes también hay una cierta inquietud respecto a cómo están funcionando los partidos políticos. Recordemos que los partidos políticos, si bien son un elemento clave dentro de la democracia y dentro de un régimen democrático representativo, porque su función es levantar las demandas, filtrar estas demandas y hacerlas llegar al Estado, ingresan al sistema político y por lo tanto la función de ellos es trasladar qué es lo que está ocurriendo en la ciudadanía y por lo tanto trasladar eso al Estado. Pero pudiera ser que hay una pérdida de legitimidad de los partidos políticos, pero también hay una distancia incluso de la propia militancia de los partidos, que ven que este trabajo no lo están haciendo bien, de trasladar las necesidades de la ciudadanía en general a necesidades y transformarlas en necesidades hacia el sistema político. Y por lo tanto tampoco uno pudiera descartar a priori que tenga que ver con eso, es decir, con ese cuestionamiento respecto a precisamente los mecanismos de democracia interna. Los militantes probablemente también sienten que las élites de los partidos los consideran cuando existen espacios de elecciones a nivel interno o para las elecciones como fuerza de trabajo, por decirlo de alguna manera, durante las campañas electorales, tanto parlamentarias, municipales, como a nivel nacional cuando se elige presidente o presidenta de la República. Por lo tanto, también puede haber un cuestionamiento respecto a este rol de los partidos políticos. En estas últimas elecciones comunales hubo una muy baja participación ciudadana
en asistir a votar. Y también, además de ser la que tiene más baja participación, yo creo que en la historia de los últimos 25 años, se perdieron figuras emblemáticas de algunos partidos de algunos lugares, como Carolina Toá, por ejemplo, como José Ferrazuri en Providencia, como la alcaldesa Moreno en Ancud, como Águila, alcalde de Castro, y también aquí más cerca, como Ramón Espinosa en Frutillar, como Iván Leonard en Puerto Varas, que reemplazaba a Álvaro Berger, etc. Parece ser que el género femenino, por un lado, fue golpeado, y por otro lado, la democracia cristiana y el Partido Socialista perdieron importantes figuras aquí en la región. ¿A quién le atribuyes tú las causas de esa situación? Bueno, también hay que señalar que la democracia cristiana también fue una de quienes más resultó derrotado en las elecciones a nivel... particular en Chiloé. Efectivamente, a nivel, especialmente en Chiloé. Por lo tanto, yo además separaría los fenómenos, no necesariamente el mismo fenómeno, es decir, la pérdida o la derrota electoral tiene relación con las mismas causas. Entonces yo separaría que obviamente en aquellos alcaldes que llevaban varios periodos, obviamente que se va a producir un desgaste, y lo vimos también en el caso de Calbuco. Si bien Calbuco no se perdió, pero tuvo una baja importante respecto a su votación el alcalde de Calbuco. Y probablemente si esta pérdida de apoyo electoral va aumentando, obviamente le da espacio, especialmente a gente más joven, en el caso de Calbuco, de poder disputarle en las próximas elecciones con clara posibilidad de poder derrotar al alcalde de Calbuco en las próximas elecciones municipales. Por lo tanto, habría que... ese es un fenómeno, es decir, de aquellos alcaldes que durante varios periodos fueron reelectos. Obviamente que se va a producir en algún momento un desgaste electoral, no van a ser por siempre elegidos. Eso es un tema, es decir, aquellos candidatos o aquellos más bien alcaldes que han tenido un largo periodo y por lo tanto se va produciendo un desgaste. Y lo segundo, en el caso de Puerto Varas, allí primero Puerto Varas tiene más bien una votación más bien de derecha, y por lo tanto fue absolutamente excepcional el triunfo de Álvaro Berger hace un poco más de 4 años, y por lo tanto no es sorprendente que incluso a pesar que la derecha iba dividida, permitió que Ramón Bamonte fuera elegido nuevamente alcalde de Puerto Varas. Pero aquí yo querría poner un énfasis respecto a que el electorado fundamentalmente de Puerto Varas es más bien un electorado conservador, que excepcionalmente le dio el triunfo al Partido Socialista a través de Álvaro Berger, pero también ahí hay un desempeño pésimo respecto a la gestión del municipio, y por lo tanto esa excepción en este electorado más bien de derecha obviamente no le iba a dar una nueva oportunidad al Partido Socialista, y en específico a alguien vinculado al exalcalde para que mantuviera una gestión de este partido. Por lo tanto, habría que separarlo, si bien la derrota, existe una derrota tanto en Puerto Varas como en Chiloé, hay que separar las razones de este fenómeno. Si bien podemos decir que hay diferencias entre las razones por las cuales el Partido Socialista, por ejemplo, perdió la alcaldía de Frutillar respecto a la cual perdió la alcaldía de Puerto Varas, y a lo mejor el demócrata cristiano Águila en Castro respecto a la alcaldesa Moreno en Ancud, evidentemente que hay una cuestión general. Yo diría que hay un cierto descontento de la población que está marcado por el abandono del programa electoral que levantó Michelle Bachelet. Hoy día ya pierde fuerza la ley que autoriza el aborto por 3 causales, se cambia el fortalecimiento de la educación superior por becas, y entran las instituciones privadas a beneficiarse de un beneficio del Estado. En la reforma laboral sale el tiro por la culata porque el Tribunal Constitucional veta ciertos aspectos y dejan muy mal parado al movimiento sindical. La nueva Constitución y el proceso constituyente no tienen fecha ni tienen cauce futuro cercano. Las grandes marchas de los ciudadanos respecto a no más AFP y por mejores pensiones tampoco ha tenido ninguna programación en las leyes futuras, y la salud pública continúa colapsada. Es decir, parece ser que la causa general por la cual la nueva mayoría al menos pierde fuerza a nivel de los alcaldes es un descontento porque las promesas que se hicieron
no se están cumpliendo, y no lo que se repite que sería demasiado radical el programa de Michelle Bachelet, o que estaría mal diseñadas las políticas. Aquí el problema es la falta de cumplimiento de la palabra y de la promesa que decía el programa electoral. Eso parece aparecer de distintas formas en casi todos los resultados electorales. O sea, yo podría estar de acuerdo contigo si es que la evidencia empírica fuera distinta, en términos de si tuviéramos, por ejemplo, un triunfo de partidos políticos o de personajes que son extra los dos principales bloques. Por lo tanto, claro, quizás de una izquierda extraparlamentaria, de movimientos que quizás pudieran pensar que las reformas anunciadas por la presidenta Bachelet a través de su programa no fueron cumplidas al 100%. ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que Castro, Frutillar y Puerto Varas, ahí quien ganó fue la derecha. Y nadie podría pensar que la derecha lo que quería era que se cumpliera rajatabla las propuestas programáticas de la presidenta. Por lo tanto... ¿Pero Valparaíso? Valparaíso, estábamos hablando a nivel regional, ¿no? Por lo tanto, claro, a nivel regional no se podría entender de esa manera. ¿Qué puede haber ocurrido en el caso de Valparaíso? Obviamente un descrédito en términos de los dos principales bloques, porque aquí, claro, lo que se midió no era la experiencia del actual alcalde Sharp respecto a la administración pública o su experiencia vasta en términos del manejo de los recursos, sino estamos hablando de una persona sin ningún tipo de experiencia en lo público. Por lo tanto, ahí lo que es más bien un voto de castigo respecto a administraciones locales, tanto de derecha y de izquierda, que no han dejado satisfechos a los habitantes de esas comunas. Por lo tanto, yo creo que cuando uno analiza los fenómenos hay que primero distinguir respecto a que el mismo fenómeno pudiera tener razones que son distintas. Por eso te señalaba que en el caso de Frutillar, Castro y Puerto Varas, nadie podría pensar que eso tiene que ver con un incumplimiento de la presidenta Bachelet respecto a su programa, sino que tiene que ver quizás con lo que se considera una mala gestión en general del gobierno, y por lo tanto se castiga a nivel global a través de las municipalidades. Pero fundamentalmente está relacionado con gestiones que son muy mal evaluadas, gestiones locales que son muy mal evaluadas por el electorado. Por lo tanto, ahí uno tendría que entrar a mirar, por ejemplo, tramos de edad de los alcaldes que se fueron respecto a los que se presentaron, si hay algún cambio respecto a ello, si han habido temas de gestión que han sido ampliamente conocidos en la comuna respectiva y por lo tanto eso pudiera tener un impacto en que alguien pierde o alguien gana. Es decir, habría que entrar a mirar qué es lo que ocurrió en cada comuna. Si un poco proyectamos hacia lo que viene, hacia el futuro, tenemos que las futuras elecciones presidenciales y parlamentarias se prevén, si las condiciones actuales se agudizan, muy distintas a las que fueron anteriormente. No solo porque influye la ruptura del sistema binominal, sino que también porque se rediseñaron las circunscripciones, se rediseñaron los territorios, son más grandes, en algunas partes se agregaron nuevas elecciones populares de diputados. En ese sentido parece ser que la futura elección parlamentaria y presidencial no fuera a dos grandes bloques, sino que más fuera a 3 o 4 bloques por las parlamentarias y las presidenciales. Hay un agrupamiento al interior de tanto del Chile Vamos o de la derecha, por decirlo más ampliamente, y hay un nuevo agrupamiento en torno a lo que son las fuerzas que integraban la nueva mayoría y los que estaban al margen de ella. ¿Te parece ese el cuadro más viable si las condiciones actuales se mantienen de aquí a un año? O sea, yo creo que las condiciones, lo que uno pensaría es que los dos grandes bloques se van a, incluso estas fuerzas que han ido surgiendo, se van a agrupar en función de los candidatos que en la actualidad aparecen con mayores posibilidades. Por lo tanto, uno no ve un candidato que esté fuera de esos dos grandes bloques. Todo lo contrario, los candidatos que uno ve que están en alza en las encuestas y que tienen ciertas posibilidades de resultar electos o de estar en competencia son precisamente de los dos grandes bloques. Distinto es lo que a uno le gustaría que fuera
Quizás a uno le gustaría que hubiera mayor competencia, de manera de que los grandes bloques no se parecieran entre sí, sino que hubiera más competencia de ideas y que la gente pudiera efectivamente distinguir qué es lo que plantea una coalición respecto a la otra o a los distintos partidos, pero en general pareciera que las propuestas que presentan no son tan distintas. Entonces, claro, distinta es la expresión de deseo, pero lo que uno ve en las encuestas es que son aquellos representantes, los dos principales bloques, los que aparecen teniendo alza en las encuestas. ¿Qué criterio, qué variable va a ser explicativa respecto a quiénes van a llegar efectivamente a estar en la papeleta? Bueno, ahí tú señalabas el tema de la falta de legitimidad. Y yo diría que se presenta un escenario muy parecido a la primera administración de Bachelet, a la primera elección. Es decir, las personas están teniendo un rechazo por todo lo que representa élite en cualquier orden de cosas, es decir, todo lo que representa autoridad de tipo tradicional se está alejando, ¿ya? Y por lo tanto uno pensaría que un candidato que parezca más fuera de los partidos políticos tradicionales pudieran tener más posibilidades de tener una real posibilidad de ser competencia en la próxima elección. Por lo tanto, yo desde ese punto de vista creo que en el caso de la nueva mayoría, ni Ricardo Lagos ni José Miguel Insunza representan eso, porque obviamente están muy relacionados, tienen probablemente más detractores que apoyadores, incluso dentro de la propia coalición, y por lo tanto yo veo que la nueva mayoría más bien es la alternativa hasta el momento más de Guillier. Uno piensa que incluso al interior de la nueva mayoría puede crecer, tiene un margen de crecimiento bastante importante, que además puede, que su apoyo es más bien transversal, o pudiera crecer en términos de apoyo transversal dentro de la coalición, pero además porque reúne ciertas condiciones que las personas valoran mucho, es decir, poder construir una candidatura de una persona que no tenga credibilidad o que tenga mucho rechazo es muy difícil. En el caso de él cuenta con una alta credibilidad. ¿Cuáles son sus dificultades? Probablemente o está muy mal asesorado, pero para ser un candidato presidencial de una coalición requiere, en primer lugar, no aparecer abiertamente rechazando las alternativas que están dentro de la coalición. Es decir, él debería morigerar sus intervenciones, no aparecer obviamente como un enemigo ni de Insulza ni de Lagos, porque luego la campaña, porque además él es independiente con apoyo del Partido Radical, el Partido Radical pesa muy poco dentro de la coalición, además tiene obviamente un peso específico dentro de la coalición muy menor, y por lo tanto lo que necesita Guillier es poder crecer en los otros partidos. Por lo tanto, en términos de cómo se ha manejado comunicacionalmente, no ha estado muy acertado. Pero sí, lo beneficioso de él es que tiene esta percepción la ciudadanía respecto a él, que es más bien de estos candidatos outsider. Es decir, que él no tiene una historia política, no es un político tradicional que uno ha visto, digamos, décadas vinculado al poder, sino que la gente lo conoce como periodista con altos niveles de credibilidad y que como periodista luego recayó en la política. Por lo tanto, ese aspecto, que es lo mismo que ocurría con Bachelet en su primera administración, aunque ella tenía una carrera de militancia, la gente la percibía como algo distinto a la clase política tradicional. Y en el caso de Guillier pudiera ocurrir lo mismo, que la gente le está dando un mayor apoyo a través de las encuestas precisamente porque consideran que es más bien un candidato de tipo outsider. Y en el caso de la derecha, uno podría pensar que Piñera ya llegó a un techo, que más de eso no va a crecer, y que quizás pudiera existir alternativas dentro de la derecha que pudieran reemplazar este liderazgo de Piñera, ¿no? Por lo tanto, se nos viene muy entretenido este próximo, porque claro, uno lucubra respecto a posibles escenarios, teniendo en consideración cuál es la percepción de la ciudadanía en general, pero también hay un alto porcentaje de gente que hasta el día de hoy no tiene idea, no sabe primero si va a ir a votar, considera que las decisiones no tienen que ver con el hecho de ir a votar o no, sino que las decisiones las tienen otros,
y por lo tanto es probable que haya una menor participación electoral en las próximas elecciones. Bien, con este análisis de la situación política, sus perspectivas y de la crisis, vamos a seguir conversando con Javier Ulloa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes conversando desde la región de los lagos. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta conversación desde la región de los lagos con Javier Ulloa, doctora de la Universidad Complutense de Madrid, y estábamos haciendo un análisis sobre las causas posibles y los escenarios inciertos del futuro político. Y ahí quizás, Javiera, habría que decir que la inquietud de la sociedad, la inquietud de los distintos sectores ciudadanos es que las formas de elecciones cada 4 años de ciertos estamentos del Estado son insuficientes. Parece que la gente quisiera empoderarse y que hubiera una democracia social más vinculante con los hechos que le atingen directamente, que pudiera decidir. ¿Cómo ves tú ese aspecto de la ampliación de la democracia de representación política con la democracia social, con la democracia directa, los plebiscitos, la iniciativa popular de ley, etcétera? O sea, yo precisamente creo que el que las personas no estén participando en las pocas instancias que tenemos de participación, que son fundamentalmente las tradicionales elecciones, tiene que ver precisamente con que considera que es insuficiente. Es decir, la ciudadanía se aprendió a dar cuenta o se dio cuenta que al final estos son rituales dentro de la democracia, pero que al final lo que hacen es crearte la ilusión cada 4 años o cada 8 años de que efectivamente te están consultando por algo importante. Yo ahora estoy convencida que es más bien una ilusión, ¿no? Y claro, a veces las personas dicen, cuando los candidatos van a hacer campaña, claro, ahora vienen a pedir el voto, pero durante todos esos años no se acordaron de nosotros. Claro que uno pudiera, de un punto de vista paternalista, decir, no, es que la gente no tiene mucha información, es gente con menor acercamiento a los temas políticos. De un punto de vista paternalista uno generalmente trataba de justificar. Pero ese conocimiento que era muy común termina siendo muy sabio, en términos de que esas instancias de participación que tenemos, como son fundamentalmente las elecciones, no es lo que decide las cosas. Y por lo tanto, cuando hablamos de la falta de participación de las personas, yo creo que es la falta de participación en instancias que no son resolutivas, que no tienen relevancia. ¿Ya? Yo creo que las personas lo que quieren es real participación. Y por lo tanto que les pregunten desde cosas de lo local, de intervenciones que hace la comuna en su sector, por ejemplo, a preguntar a través de otro tipo de instancias, como pudiera ser las iniciativas populares de ley o a través de referéndum, a través de algún tipo de plebiscito. Es decir, lo que la gente aspira es a tener una real incidencia en temas que importan. Y como las elecciones tal cual como están implementadas, más bien
lo que hacen es crearte la ilusión de real participación, y yo creo que la gente se dio cuenta que no basta ese tipo de participación. Tú fuiste recientemente elegida jefa de carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Los Lagos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene una persona que al interior de una región enfrenta, digamos, formar camadas de nuevos jóvenes para precisamente aumentar la eficacia en la administración del Estado y preocuparse de cómo se administra el poder? Bueno, lo primero es que esta carrera, bueno, y en general la universidad, hay un tipo de cogobierno, es una expresión de cogobierno que está bastante avanzada respecto a otras universidades. Es decir, aquí los alumnos también votan eligiendo los jefes de carrera, y probablemente es la única carrera de administración pública a nivel nacional que tiene ese tipo de participación, lo cual es bien coherente, porque si lo que estás transmitiendo a través de los contenidos tiene que ver con el poder, con el Estado, con la democracia, es lógico que los alumnos participen en estas instancias de forma democrática. Lo segundo también es excepcional porque soy la primera mujer que ejerce este cargo de una carrera que tiene décadas de tradición a nivel regional, y por lo tanto también es un desafío en términos de transmitir con la práctica misma que la política y en este caso específico del análisis de la política o el análisis del Estado y del poder no es territorio exclusivo de los varones, sino que también las mujeres tenemos mucho que aportar. Eso. Y en términos de la pregunta que tú haces, yo creo que hay varios desafíos, uno, y que tratamos de responderlo desde la carrera, es decir, tenemos que preparar alumnos que tengan, que se inserten en el Estado a través de un conocimiento profundo, de poder, por ejemplo, tener un pensamiento crítico respecto al contexto político en el cual está inserto, por lo tanto, lo primero es pensamiento crítico, y luego tener herramientas de análisis de los fenómenos, tanto políticos como administrativos, y por lo tanto nuestra carrera también incide, desarrolla harto ese aspecto. Y claro, y el desafío tiene que ver con, fundamentalmente con poder explicar fenómenos que son fenómenos regionales, pero también tratar de transmitirle a los estudiantes en términos de que el servicio público, si bien hay una tendencia respecto a aplicar muchos conceptos de la administración privada en la administración pública, como conceptos de eficacia, eficiencia, etcétera, el trabajar en el Estado no tiene que ver con bienes de tipo privado y tiene características que son bien distintas. Y por lo tanto tratamos también de enfocar el tema de la ética, de la probidad, como focos centrales, y también el del servicio público, porque administrar lo privado no tiene nada que ver con administrar lo público. ¿Ya? Por lo tanto, tratamos de incidir en eso, pensando que estamos formando futuros administradores públicos, futuros cientistas políticos. Pero ahí la tarea parece difícil, porque estamos formando administradores públicos, que son profesionales que administran el Estado, de un Estado cuyo rol está cuestionado. Es decir, es un Estado en el cual la ciudadanía exige que se comporte de otra manera, porque hay una serie de aspectos que, en su opinión, en la opinión mayoritaria ciudadana, no están bien. Entonces, ¿cómo formamos a esos futuros administradores públicos de un Estado que debería evolucionar hacia otras referencias de las que tiene actualmente? Efectivamente, yo creo que el desafío mayor tiene que ver con, no basta solamente cuando tú eres administrador público de cumplir el principio de legalidad, de cumplir los procedimientos administrativos, porque eso tiene que ver, está en directa relación con implementar políticas públicas, y por lo tanto el implementar políticas públicas es un trabajo que tiene parte de técnica, pero es un trabajo político, y por lo tanto el Estado también forma parte de aquellos elementos que tú tienes que analizar desde un punto de vista crítico. Por lo tanto, nuestros profesionales no solamente tienen que seguir los aspectos procedimentales y la implementación de políticas públicas, siguiendo el principio de probidad, etcétera, sino que también tienen que tener una mirada crítica respecto a el rol que están ejerciendo, no perder de vista que lo que hagan tiene que ver con tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Ya? Es decir, claro, hacen un trabajo de tipo técnico, pero que el objetivo fundamentalmente tiene que ver con la gente, ¿ya? Con la ciudadanía, y por lo tanto perfectamente el Estado es posible de ser modificado, perfeccionado, en función del contexto que es la ciudadanía en esta necesidad de
de mayores respuestas más ágiles, quizás con mayor visión territorial, es decir, hay una necesidad también de dar poder a las regiones en ese sentido y por lo tanto de dotar de espacios de decisiones a los profesionales que están en las regiones y no que todo sea decidido en Santiago. La carrera, digamos, que tú asumes en su dirección, recientemente se acreditó con 5 años, lo que es el mismo nivel que tiene las carreras en la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, que son referencia. Por lo tanto, estamos hablando de que tú estás a cargo de una de las mejores carreras de administración pública del país y de ciencia política. ¿Cómo enfrentas tú los desafíos de utilizar la sociología que está en los contenidos de su explicación, conocer mejor la sociedad, conocer mejor las necesidades de los usuarios, para que el Estado pueda ser administrado de una manera que responda más a las alturas de lo que espera las personas, los ciudadanos chilenos? Sí, en términos prácticos, las universidades, la herramienta que tienen es ir modificando las mallas, ir modificando los perfiles de egreso, las mallas, es decir, qué asignaturas están dentro de una malla, pero que esa malla, esas asignaturas tengan un sentido, es decir, saber bien por qué está compuesta el plan de estudios de una cierta manera y no de otra, y por lo tanto es una construcción. Nosotros la rehicimos, la malla, también mirando qué es lo que ocurre en el medio laboral. Es decir, existe la necesidad para todas las carreras, no solamente de la administración pública, pero en este caso específico, que nosotros la modificamos hace un año, tiene que ver con tratar de generar instancias de formación permanente, de vínculo entre el Estado, que no se acoten solamente a la práctica profesional, sino que exista este vínculo permanente entre la carrera y el Estado. Y es por eso, claro, que somos la única carrera a nivel nacional que tenemos no solamente la práctica profesional, sino tenemos 2 prácticas más, una práctica inicial y una práctica intermedia que tiene que ver con tratar de fortalecer las herramientas metodológicas de nuestros estudiantes. Lo que tú señalabas, es decir, cómo vamos generando pensamiento crítico, cómo vamos generando herramientas para el análisis de cómo está el Estado, de qué es lo que hay que mejorar, bueno, la metodología te sirve para ello también. Ahí tú articulas sociología, articulas ciencia política para conocer cómo son las relaciones, las correlaciones para la administración del poder, administración, economía para sostener políticas públicas, contabilidad pública, pero en cuanto a políticas públicas, que sería el elemento principal, políticas públicas hacia el desarrollo sindical, hacia el desarrollo industrial, hacia el desarrollo ambiental, etcétera, etcétera. Esa articulación requiere una permanente revisión instantánea para ver si estamos confluyendo hacia un mismo propósito. ¿Eso se hace regularmente? Efectivamente, como te señalaba, nosotros actualizamos la malla hace muy poquito tiempo, hace un año, y en esta validación de la nueva malla participaron personas que son empleadores y que son egresados o titulados que forman parte de la administración regional y local. Por lo tanto, que tienen una mirada que tiene que ver precisamente con el medio laboral, de manera de cómo hacer dialogar ambas instancias, es decir, la carrera por una parte y el Estado por otra. Pero también plantea el desafío de que este diálogo entre Estado y carrera sea continuo, y por lo tanto para ello tenemos un centro de egresados, es decir, un centro donde participan alumnos que ya pasaron por nuestras aulas, que son en su mayoría titulados, y por lo tanto también levantamos información a través de ellos. O estamos próximos a elaborar o a poner en pie el Consejo Asesor, que son representantes de ciertas instancias públicas, de manera que también este diálogo se produzca de forma permanente. Por lo tanto, es un imperativo no solamente para esta carrera, sino para el resto de las carreras, tener este diálogo permanente entre el medio laboral, que en nuestro caso es el Estado, y las carreras. Por lo tanto, las mallas siempre tienen que tener instancias de diálogo, instancias donde uno pueda ir perfeccionando el plan de estudio. Ahí la licenciatura en Ciencias Políticas y el título de Administrador Público con el cual egresan los profesionales de esta carrera son generalistas. Es decir, el Estado tiene después de eso muchas especificidades. ¿Cómo van poniéndose
al día, digamos, un administrador público que elige impuestos internos, con otro que elige las aduanas, con otro que está evaluando proyectos nuevos de inversión en la región, etcétera. Supongo que hay una continuidad que está proyectada para esta evolución más específica de la complejidad y las particularidades que tiene el Estado en distintos... Bueno, nuestra carrera, su formación, como bien decías, es generalista. Pero el desafío que tenemos es dar continuidad de estudios a través de otros magíster que tiene, por ejemplo, la universidad, pero de manera específica nosotros tenemos el desafío de levantar una continuidad, porque claro, hasta el momento lo que tenemos en términos de formación es la propia experiencia que tienen los estudiantes en los lugares donde se van insertando. Pero sí la formación generalista nos da garantía de que estamos formando un alumno, que es un estudiante que es muy dúctil, ¿ya? Y a mí me ha tocado, digamos, cuando yo voy a evaluar las prácticas profesionales o las prácticas iniciales, que partimos el año pasado con las prácticas iniciales, hay una alta satisfacción de nuestros estudiantes. Y algo que se repite en los empleadores es fundamentalmente la capacidad de rápido aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Por lo tanto, desde ese punto de vista uno sabe que donde se inserten rápidamente van a aprender porque hemos desarrollado esas competencias en nuestros estudiantes. La ductilidad, el aprendizaje rápido, el poder de forma veloz aprenderse ciertos procedimientos o tratar de ubicarse en ciertos espacios de la administración pública, los propios empleadores validan mucho el perfil y el resultado que nosotros estamos teniendo con nuestros profesionales. Estamos en un periodo de postulación a la universidad. ¿Cuál es el itinerario y cuáles son las condiciones para poder postular e ingresar a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública en la universidad que tú estás, en esta carrera que tú estás a cargo? Bueno, lo primero es que todavía los estudiantes que tienen interés en postular, nosotros tenemos ya una lista bastante grande a través de estas instancias de promoción que tiene la universidad, de alumnos interesados de toda la región respecto a seguir nuestra carrera. La universidad también ha dispuesto ciertos mecanismos para informar, ¿ya? Por lo tanto, para aquel estudiante, aquella estudiante que quisiera interiorizarse más de la carrera, o sea, es decir, ya sea en nuestro campus Chinquihue o en otras instancias en Chiloé, pudiera acercarse para tener mayor información respecto a la carrera. Bueno, la carrera tiene exigencias que tienen que ver más bien con puntaje. Puntaje mínimo de la PSU, inscribirse posteriormente cuando sean publicados los resultados y finalmente quedar una lista para ver si se puede matricular con posterioridad. Claro, efectivamente. Y ya a partir del 26 ya vamos a estar instalados todas las jefaturas de carrera de la universidad en Chinquihue, tratando de informar con mayor detalle a los estudiantes que alcancen esos requisitos o bien orientándolos hacia otras carreras de la universidad. Pero la universidad está sometida al régimen de gratuidad, ¿cierto? Sí, absolutamente, absolutamente. Y más Por lo tanto, el 50% de los niveles más bajos que entran en esa categoría tiene financiada la carrera, además de otras becas. Efectivamente, entonces claro, nosotros tenemos el derecho a la gratuidad por ser universidad estatal, pública, pero a la vez los alumnos que estudien en nuestra carrera tienen garantizado además una alta calidad. Por lo tanto, son dos elementos que debieran servir de estímulo para aquellos alumnos que les interese desde materias que tienen que ver con el derecho, porque tenemos también asignaturas vinculadas al derecho administrativo, al derecho constitucional, a áreas que tienen que ver más bien con las matemáticas, un poco en términos de apoyar la administración, y por lo tanto, claro, tenemos esas dos garantías, la gratuidad por una parte, como universidad estatal, pero lo segundo y no menos importante tiene que ver con que aquí van a obtener una formación de alta calidad digna como la que tú decías de universidades como la Universidad de Concepción, la USACH o la Universidad de Chile, porque tenemos los mismos años de acreditación. Bien, hemos estado conversando desde la región de los lagos con Javiera Ulloa, directora de la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de los Lagos. Con ella hemos dado un recorrido, hemos analizado la contingencia regional y nacional a nivel política y hemos un poco revisado cuál es el rol del Estado, cuáles son los desafíos que esta tiene. Gracias, Javiera, por esta entrevista. No, muchas gracias a ti por invitarme.
y con ustedes será hasta la próxima semana conversando desde la región de los lagos. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades